asunto de la ponencia de Antonio Luis Martínez Pujante, que ya nos había brindado su trabajo en una anterior sobre las elecciones generales, pues yo creo que es fácil ver en qué medida este asunto de la normativa electoral municipal pues tiene unas características para mí muy estimulantes, y es que claro, se cruzan tantos elementos de difícil combinación que admiten todo tipo, ¿no?, de articulaciones, y yo creo que por eso, dentro de los objetivos de esta fundación, que es precisamente el intentar aportar reflexión y análisis sobre problemas de interés general, pues es muy oportuno, ¿no? Yo creo que estamos un poco en el núcleo de un problema que lo que exige es reflexión y prudencia política, ambas cosas, y por eso creo que es interesante que dediquemos un buen rato a esto, y os agradezco lógicamente mucho el que os hayáis prestado a colaborar en este empeño, y lógicamente a mi colega Luis Martínez Pujante, profesor de Filosofía del Derecho como yo, la Universidad Miguel Hernández de Elche, pues el que le haya dedicado, y además con su acostumbrado rigor y habiéndose leído todo lo que hay escrito sobre esto en nuestro ámbito, a facilitarnos un punto de vista. Nuestro agradecimiento al ponente, porque además de la sesión anterior y esta, su ponencia se enmarca dentro del proyecto de la Fundación de ir abordando el resto de los sistemas electorales para terminar con una publicación sobre el conjunto de la posible reforma del sistema electoral español. Quiero por eso dedicar mis primeras palabras a agradecer a la Fundación Ciudadanía y Valores la iniciativa de emprender este trabajo y el apoyo recibido en la realización de esta tarea, y agradecer a los participantes en el seminario sus aportaciones y sugerencias, que seguro que me serán de gran utilidad para la redacción definitiva del trabajo. Y dicho esto, yo quisiera comenzar la exposición haciendo referencia a un acontecimiento reciente que creo que le da actualidad, y es que, como es bien sabido, pues hace algunas semanas se producía una cierta conmoción política en la Comunidad Valenciana porque los concejales del partido que había perdido las elecciones en la ciudad de Benidorm, es decir, del Partido Socialista, presentaron una moción de censura con el apoyo de un concejal elegido en las listas del PP, con la que desbancaron días después de la alcaldía al alcalde que había ganado las elecciones con mayoría absoluta. Y, en fin, para aumentar el despropósito del asunto, pues los concejales del PSOE abandonaron formalmente el partido, con lo cual en realidad no se sabe ahora mismo quién gobierna en Benidorm. Gobiernan una serie de señores, ninguno de los cuales forma parte de la formación política con la que concluyó las elecciones. Y esta situación, que no es nueva y que se produce en un cierto número de municipios en cada legislatura, después ha tenido su réplica en un municipio gallego con circunstancias parecidas y también con abandono del partido por parte de quienes han conformado la nueva mayoría. En el caso de Benidorm tuvo una especial notoriedad por razones de muy diverso tipo, entre otras porque es una ciudad que ha dado en los últimos años políticos de relieve nacional. Alcalde de Benidorm fue también Eduardo Zaplana, también con una moción de censura, aunque creo que con algunas diferencias importantes entre aquel caso y este, porque entre otras cosas aquella vez el Partido Popular sí que había sido la lista más votada, la lista ganadora de las elecciones. Y ahora, pues, de todos he sabido que de Benidorm es la secretaria de organización del PSOE, Leire Pagín, y su madre es uno de los concejales que han formado parte de ese grupo que ha firmado la moción de censura. Todo eso ha hecho que el caso de Benidorm tenga una particular repercusión en los medios de comunicación, y yo he leído numerosos artículos, especialmente en la Comunidad Valenciana, pero también en las páginas nacionales de los diarios, denunciando la falta de ética de esos 13 concejales de Benidorm que han provocado esta moción de censura. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en el reproche ético. Pienso que es verdad que estos concejales han traicionado a los electores de Benidorm al arrebatar la alcaldía al partido más votado, que obtuvo la mayoría absoluta de los concejales. Pero lo que creo que es preocupante y que merece una reflexión, y yo esa reflexión apenas la he visto en los medios de comunicación, es el hecho de que esas conductas se encuentran perfectamente amparadas por la ley. O sea, la realidad
es que un concejal puede abandonar la formación política con la que concurrió a las elecciones, que la única sanción que se establece legalmente frente a esa situación es que dice la ley de bases del régimen local que no pueden tener derechos económicos superiores derivados de esa condición de tránsfugas superiores a los que tenían en el grupo de procedencia, pero desde luego la ley no impide, la ley permite en primer lugar que la mayoría absoluta de los concejales puedan presentar una moción de censura, y la ley no impide que entre los firmantes de una moción de censura se encuentren concejales que han abandonado la formación política con la que concurrieron, y la ley no impide que esos concejales tránsfugas puedan asumir responsabilidades en el gobierno municipal, incluso la alcaldía. Por eso yo creo que hace falta una reflexión sobre los medios para acabar con este tipo de situaciones. Mi tesis central es que creo que hay que establecer un sistema de elección directa del alcalde. Y por clarificar más exactamente lo que se entiende por elección directa, porque podría haber distintas modalidades de elección directa, yo lo que defiendo es un sistema en el que la designación del alcalde dependa exclusivamente de los votos de los electores, en el que además los electores sepan a quién están dando su voto para ostentar la alcaldía, y por tanto, como consecuencia, la designación del alcalde es conocida la misma noche de las elecciones, y además es una elección realizada para 4 años, puesto que depende exclusivamente de la voluntad de los electores. Es una elección que solo pueden revocar los propios electores, y por tanto yo propongo que se suprima la posibilidad de la moción de censura. Y defiendo un sistema de esta naturaleza sobre todo por 2 razones. En primer lugar, porque me parece que la elección directa del alcalde es el sistema más adecuado a la verdadera naturaleza de nuestro gobierno municipal. He leído así muy por encima en estos minutos antes de que empezáramos, creo que en la aportación de Manuel Delgado se dice que eso exigiría establecer un sistema presidencialista, ¿no? Yo creo que el sistema de gobierno municipal que tenemos en España ya es un sistema presidencialista, es decir, es un sistema en el que el núcleo del Poder Ejecutivo Municipal y la mayor parte de las funciones y competencias están residenciadas en el alcalde. Y por eso pienso que es conveniente que el alcalde sea objeto de una elección directa y personalizada. Y creo que en cambio no es coherente con el sistema de gobierno municipal tal y como está configurado por la Ley de Bases del Régimen Local, el residenciar en los ciudadanos únicamente la elección de la corporación municipal, que después sería la que elige al alcalde. Este sistema puede ser adecuado para otros niveles de gobierno, pero no para nuestro gobierno municipal. Y en segundo lugar, esta propuesta de elección directa del alcalde corregiría los defectos del actual sistema, defectos tales como que el sistema actual permite que no obtenga la alcaldía el partido más votado, sino que la alcaldía sea fruto de pactos entre las fuerzas políticas que en muchas ocasiones no se han anunciado previamente a los electores y por tanto se realizan a espaldas de los ciudadanos. El sistema actual propicia la inestabilidad en el gobierno municipal derivada de la posibilidad de las mociones de censura durante la legislatura, y el sistema actual incentiva el transfugismo. Y si además de todo esto añadimos que el gobierno municipal es el más próximo a los ciudadanos y que es el que tiene un menor componente ideológico político, creo que es muy razonable que la elección del alcalde sea una elección de naturaleza personal, ¿no? Y de hecho, la elección directa del alcalde ha formado parte de los programas electorales de las distintas formaciones políticas. El Partido Popular ha venido proponiendo ya en varias ocasiones en sus programas electorales la designación como alcalde del candidato de la lista más votada, y por su parte el Partido Socialista defendió en el pasado con bastante fuerza, incluso formó parte, por un lado, del programa electoral del año 2004, pero por otro lado de los compromisos adquiridos por el nuevo gobierno surgido de esas elecciones y anunciados en sede parlamentaria tanto por la vicepresidenta del gobierno como por el ministro de Administraciones Públicas, entonces Jordi Sevilla, la implantación de un sistema de elección directa del alcalde a 2 vueltas, y luego sin embargo eso permaneció en el olvido. La verdad es que no sé exactamente por qué, en fin, luego contaré lo que me dijo Jordi Sevilla cuando se lo pregunté, por qué se había olvidado de esto, ¿no? Pero yo creo que ha sido una propuesta que los propios partidos políticos han incorporado en sus programas electorales y que por lo tanto no sería muy difícil
alcanzar un acuerdo en esta materia. Y desde luego el cambio de un sistema electoral sería absolutamente irrelevante en aquellos municipios en los que hay un candidato que obtiene un respaldo amplísimo de los ciudadanos, es decir, Alberto Ruiz Gallardón o Rita Barberá son en estos momentos, Francisco Vázquez en el pasado, por poner otro ejemplo así de alcalde especialmente carismático, eran personalidades directamente elegidas por los ciudadanos, o sea, ahí ya funcionaba, podríamos decir, la elección directa, y tienen varios escaños por encima de la mayoría absoluta y no pueden tener ningún miedo a una moción de censura. Pero en cambio creo que la propuesta que planteo es muy relevante para otros muchos municipios en los que no existe ningún candidato que consiga un respaldo tan ampliamente mayoritario. Por lo demás, es evidente que la propuesta de elección directa del alcalde puede ser llevada a la práctica de muy diversas maneras. En el trabajo yo comento algunas de ellas, ponderando sus ventajas e inconvenientes, y no voy a detenerme ahora demasiado en esta cuestión, pero solo recordar que yo planteo tres opciones básicas. Una posibilidad es la que ha venido proponiendo el Partido Popular y que además parece ser que, según informaciones que hoy aparecían en los medios de comunicación, ha vuelto a ser planteada ahora en sede parlamentaria en el seno de la subcomisión de régimen sobre la reforma del régimen electoral, que en definitiva sería un sistema de elección directa del alcalde, pero por mayoría relativa, es decir, pues el que más votos tenga, pues es el alcalde. Otra posibilidad sería la elección separada, en el otro extremo, digamos, se situaría un sistema que es el que se emplea en la mayor parte de los municipios alemanes, que sería la elección separada del alcalde y concejales en dos votos distintos, y si el alcalde no tiene la mayoría, es decir, si el alcalde es de una opción política distinta a la mayoría del gobierno municipal, pues no pasa nada, habrá que establecer los cauces de diálogo necesarios, pero esa es la pero eso sería también un posible sistema. Y yo, en cambio, planteo un sistema de elección entre listas, es decir, uniendo la elección de alcalde y concejales, pero a dos vueltas, lo que me parece que facilita que el alcalde sea el que realmente quieren los ciudadanos. Podemos descender, en todo caso, a más detalles en el coloquio y como supongo que las propuestas han sido leídas, pues no me detengo aquí más. Y finalmente quisiera concluir mi exposición haciendo referencia brevemente a una cuestión que no está recogida en el documento, pero que me parece también importante y que desde luego recogeré en la redacción definitiva del trabajo en su momento, y es un problema específico que plantean las elecciones municipales relativo a la titularidad del derecho de sufragio, es decir, a quién vota, ¿no? Y como se sabe, es un problema que ha estado presente en el debate político en los últimos años y al que el Consejo de Estado le dedica bastante atención en su informe del pasado mes de febrero sobre las reformas del régimen electoral. Como es bien sabido, el artículo 140 de la Constitución atribuye la elección de las corporaciones locales no a los españoles, sino a los vecinos. Y eso plantea el doble problema de qué ocurre con los vecinos que no son españoles y con los españoles que no son vecinos. En relación con los vecinos que no son españoles, pues Ignacio Astarloa sabrá o nos podrá contar cómo esta mañana se han aprobado 9, creo, convenios internacionales de reconocimiento recíproco del derecho de sufragio en las elecciones municipales, lo que desde mi punto de vista merece una valoración positiva, porque se trata en definitiva de llevar a cabo una previsión que ya contenía el artículo 13.2 de la Constitución desde hace 30 años y que no se había llevado a la práctica más que para el caso limitadísimo de Noruega, al margen de los ciudadanos de la Unión Europea, y ahora pues se va a extender a otros ciudadanos. De todas formas, yo quisiera matizar que la Constitución española exige para reconocer el derecho de sufragio a los extranjeros condiciones de reciprocidad, y a mí me parece que de los 10 tratados que están ahora en el Parlamento, uno de los cuales ha sido sometido a votación esta mañana y el otro no, supongo que probablemente porque alguien se ha debido dar cuenta de este problema, no lo sé, ¿no? Hay dos convenios que yo creo que vulneran las condiciones de reciprocidad y que por tanto son inconstitucionales. Uno es el convenio con Perú, y ese sí que ha sido sometido a aprobación del Congreso. Y creo que vulnera las condiciones de reciprocidad porque en ese convenio se establece que en los municipios fronterizos de Perú los ciudadanos españoles no podrán ejercer el derecho al voto, con lo cual creo que hay una vulneración del régimen de reciprocidad, ¿no? Y en el caso de Argentina, que es un convenio que está en el Parlamento, que ha entrado en registro de entrada en el Congreso,
pero que curiosamente no ha sido sometido con los otros 9 a dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores ni aprobación del Pleno, y quizás sea por esta razón, no lo sé, tampoco se cumple el régimen de reciprocidad porque remite la regulación de las condiciones para el ejercicio del derecho de sufragio a la legislación de las provincias, y hay provincias en Argentina que no reconocen el derecho de sufragio a los extranjeros. Por tanto, ese es un convenio que dudosamente podría ser constitucional. Por su parte, en relación con el otro problema, con el problema inverso, es decir, el problema de los españoles que no son vecinos, el problema de los españoles en el exterior, pues simplemente señalar, y me remito a la argumentación del Consejo de Estado, que me parece impecable en esta materia, no en otras, pero sí en esta materia. Creo que carece de toda justificación que los españoles que residen en el exterior puedan ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales. Lo digo sin más, y si hay discusión, pues luego explicitaré mis argumentos. Y con esto yo creo que he presentado las cuestiones, las ideas fundamentales del trabajo, y que podemos pasar a la discusión. Creo que esa elección directa del alcalde debe llevar unido, además de esa modificación del régimen de financiación o de establecimiento de un auténtico régimen de financiación, más que nada, porque en este momento pues ha quedado pendiente. Realmente, sí. También yo creo que habría que retocar algunas cuestiones en cuanto a las competencias entre el alcalde. Yo cuando digo que había que definitivamente pasar al sistema presidencial, me refiero a eso. Es decir, si ya el alcalde se elige de forma directa, tiene que estar muy clara la separación de competencias entre el alcalde y el pleno de la corporación. A mí me parece que eso sería una cuestión muy clara. Distinguir las competencias de uno y las competencias de otro. No tiene sentido que el alcalde presida el pleno, es una cosa que no tiene ningún sentido, porque claro, es una confusión que es seguir con el viejo sistema. Y siempre estamos pensando quizá en el municipio, en el gran municipio. También es otra cuestión que evidentemente lo estamos dando todos, me parece, por hecho, respecto del resto. Yo el único elemento que mantendría, y que en el fondo lo dices también, es la moción de censura, pero de una manera como instrumento extraordinario que permita resolver gravísimas crisis institucionales. Y no tanto con el mecanismo que dices tú, que es la posibilidad de judicialización posterior a base de causas tasadas, que eso al final es judicializar la política, y además casi siempre de una forma tardía, porque cuando el tribunal va a resolver la cuestión ya ha acabado la legislatura, el mandato de la corporación, y difícilmente se resuelve, sino simplemente haciéndolo especialmente complicado. Simplemente bastaría con una mayoría de 2/3 y moción constructiva para que eso sea muy complicado. Una mayoría de 2/3 y manteniendo la moción de censura constructiva, pues indudablemente, y permitiría salvar pues una grave crisis institucional en que incluso los dos grandes partidos pudieran ponerse de acuerdo. Pero se ponen de acuerdo que además en una carta. A mí es el único elemento. Por ejemplo, en Santa Coloma, por ejemplo, pues podría ser uno. Yo en cambio le veo pegas a las dos vueltas. Le veo pegas. Yo, a la hora de, una vez visto eso, yo la idea de dos vueltas a mí me plantea ciertos inconvenientes, ciertas dificultades. Primero, desde el punto de vista, si queréis, social, la fatiga del elector. En fin, yo creo que el hacer dos votaciones muy seguidas, yo creo que, aparte de lo que supone de ampliación del periodo de campaña, gastos electorales y demás, es modificar un poco la tradición un poco que tenemos, y eso me parece que plantea ciertas dudas. Pero es que además nos obligaría a cambiar todo el sistema de revisión de las elecciones. ¿Por qué? Pues porque nuestro sistema, que es muy garantista en cuanto a revisión, yo he echado un cálculo y, digamos, en el mejor de los casos, cuando no hay ningún recurso, la proclamación de electos se produce, de los resultados, no electos, la proclamación de los resultados se produce a los 10 días. Si hay recurso ante la central, ya pasamos al día 18. Y si hay recurso judicial, al 37. Claro, puedes decir, hombre, suprimimos esto para la primera vuelta. Bueno, pero claro, suprimimos entonces la garantía y la revisión. Claro, es que si nos colocamos en el sistema de revisión judicial actual, te estás colocando en que en el día 37 desde las elecciones has concluido, el Tribunal Superior de Justicia ha resuelto, o el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, que incluso, y ya detrás, ha resuelto los recursos que se puedan plantear. Claro, fíjate lo que estás alargando la segunda vuelta. Pero además, yo incluso añadiría otra cosa, y es que a lo mejor los objetivos
que pretendes con la segunda vuelta, que los entiendo, yo ha sido después de darle vueltas a la cosa, porque yo también inicialmente me inclinaba por la segunda vuelta, a lo mejor se puede encontrar en la primera vuelta. ¿Cómo? Pues a base de una cuestión que tú mismo planteas, la famosa prima. La prima de las asignación de escaños. Lo que lo planteas tú como alternativa B3, lo tengo aquí como B3, una prima de asignación de concejales a la lista más votada. Es verdad que eso, como bien dices también, puede llevar a ciertos disparates. Claro, una lista que ha sacado a lo mejor el 20%, darle esa... Y a lo mejor se puede situar en un 30%. A lo mejor un porcentaje, digamos, si se quiere, más alto. Porque sería una prima que garantice la mayoría. Claro, es decir, que la lista más votada, siempre que alcance, claro, siempre que alcance a lo mejor un mínimo, que puede ser el 30%, para evitar, bueno, pues tiene esa prima de concejales y tiene la mitad más uno. Bueno, ¿y qué sucedería en los demás casos, en los que no se llega a ese 30%? Hombre, en los demás casos, pues el alcalde tendrá que negociar. Pero tendrá que negociar con una situación muy distinta, porque la situación de del resto de concejales, digamos, de la oposición a ese alcalde, tiene una situación muy diferente cuando no van a poder derrocarlo, salvo en situación excepcional. Y, por tanto, van a tener la necesidad, va a ser incluso más útil para ellos intentar pactar, y buscar un cierto acuerdo entre ellos, que en cambio con el otro sistema, claro, con la moción de censura a base de mayoría absoluta, es que la inestabilidad es absoluta. Así que ya se acabó, claro. Si el alcalde va por un lado, la mayoría va por otra, pues sería muchísimo más complicado, ¿no? Ahora, con una moción de censura mucho más restrictiva, pues obligaría a saber que, bueno, hay un pleno que está aquí y hay un alcalde que está aquí. Entonces, o nos ponemos de acuerdo, o bueno, pues va a ser muy difícil, ¿sí? Pero tampoco vamos a poder ponernos nosotros allí, ¿sí? Entonces, yo por eso, a lo que me lleva a pensar es simplemente en un sistema muy sencillo que sería un poco el que tenemos, elección directa a una sola vuelta, ¿de quién? Del candidato de la lista más votada, y que en el caso de que esa lista más votada obtuviera una prima de cierta relevancia, pues que lograra ese, digamos, la mitad más uno de los concejales. En los demás casos, bueno, pues el alcalde tendrá que convivir, pero si se establece una buena distribución de competencias entre alcalde y pleno de la corporación, y por otra parte, la imposibilidad de revocar, de destituir al alcalde, pues facilita un poco la posibilidad de sus. Bueno, pues a partir de ahí, la primera respuesta mía fue elección directa, sí. A partir de ahí, pues bueno, como vengo haciendo él, pues, evidentemente lo mínimo que podía hacer ha sido asociar, cuál puede ser un poco la opinión de la asociación al respecto. Y ahí han empezado a surgir las dudas con respecto a la elección directa o no, y por tanto, pues, la primera valoración que se hacía a nivel de diferentes alcaldes era que, bueno, que en principio, que no se ve desde el punto de vista de él, por lo menos, una problemática real, una necesidad real de cambio en ese sentido. Era una primera constatación que se hacía a partir del análisis a nivel de... Pero también es verdad que el sistema requería una serie de mejoras que había que introducir. Por tanto, pues partiríamos un poco de ese punto, ¿no? Partiendo de ese punto, pues se hacía un diagnóstico del problema con una idea básica. La idea básica era que, en lo que respecta a la reforma del sistema, que más que problemas del propio sistema en sí, estamos hablando de sistemas de problemas de gobernabilidad en los diferentes ayuntamientos, y ahí está un poco la raíz de la cuestión. Evitar el transfugismo, como antes ha comentado el profesor, ¿no? Por tanto, pues en ese sentido, más que un problema del propio sistema, se entendía que era un sistema que partía de la problemática que podía tener la gobernabilidad de los diferentes municipios a raíz del actual sistema imperante. A partir de ahí, pues se decía una idea básica previa, que bueno, que como tal hay que entender que los gobiernos de coalición, que como tal son gobiernos sólidos y buenos, que también se partía de ese principio. Que evidentemente a un alcalde le interesa, soy el ejemplo también de ello, tener mayor absoluta, evidentemente, para gobernar con mayor tranquilidad. Pero también es verdad que existe otra clave importante, que aquellos gobiernos que son gobiernos de coalición, que a su vez también le ofrecen una mayor estabilidad al municipio, y a su vez también representan, en ese sentido, mejor la idea propia del municipio con respecto a su ayuntamiento y a su alcalde. Sobre todo en este momento determinado, cuando estamos hablando de gobernanza, cuando ya hemos pasado de gobierno municipal a gobernanza y otros conceptos donde ya se integran también los conceptos de participación de la propia ciudadanía en las decisiones, en lo que respecta a este punto por lo menos, municipales. Y cuando estamos hablando de participación y que hay que abrir la participación pues al resto de los ciudadanos, pues bueno, qué menos que abrir también la participación a los propios grupos de la oposición, en ese sentido, que ese punto parecía también fundamental.
Por tanto, pues a partir de ahí, pues en el diagnóstico del problema entendíamos que, bueno, que una reflexión previa, cuando vamos a hablar de elección directa o no de alcalde, pues es una reflexión con respecto al papel de los propios partidos políticos en lo que respecta al sistema electoral municipal. Los partidos políticos tienen un papel muy claro respecto a las elecciones a comunidades autónomas y Congreso y Senado, pero en cierta forma con la elección directa del alcalde, de una u otra forma se diluye el papel de los partidos políticos, de forma que adquiere la ciudadanía mayor protagonismo porque puede elegir directamente, según el sistema que se articule, directamente al alcalde, independientemente del partido político al cual pueda pertenecer. Por tanto, pues ahí sí existe una reflexión previa de qué pasa con los partidos políticos en lo que respecta al sistema electoral municipal si vamos a una elección directa de alcalde. A partir de ahí, pues también se había una cuestión también fundamental, en el cual pues convendría profundizar, que era el sistema de elección del alcalde en sí. Y ahí sí que se veía que, independientemente de que pueda ser mejor o peor con una elección directa, completamente independiente del resto de miembros de la corporación, sí se veía la necesidad, y este punto también es importante, de que la lista más votada a nivel local pues pudiese tener un plus para poder articular un sistema de acuerdo con el cual el cabeza de la lista más votada fuese alcalde. De una forma directa, o si no, si esa lista más votada tiene un porcentaje de voto determinado con respecto a la segunda fuerza política que ha acudido a esas elecciones. Y ahí sí se veía, a nivel de ver, pues un campo de trabajo interesante. Se decía que igual con carácter general puede ser excesivo que el cabeza de lista, la lista más votada, sea alcalde, pero sí es verdad que si hay un porcentaje de votos importante, sin llegar evidentemente a la mayoría absoluta, porque de esa forma, si sería alcalde, pues si hay un porcentaje importante de votos con respecto a la segunda fuerza política en elecciones, pues sí, podía articularse algún sistema para que esa persona, esa cabeza de lista, fuese directamente alcalde. Y ahí sí que se puede encontrar, pues sí existe cierta complementariedad con lo que ha expuesto antes el profesor y también Manuel, en el sentido de que aquella persona que sea cabeza de la lista más votada, pues al final puede ser directamente elegido como alcalde. Y a partir de ahí, pues bueno, en EUDEL sobre todo se ha trabajado en un acuerdo denominado de gobernabilidad, en el cual pues bueno, se le quiere dar el carácter de institución de primer grado, de mayor edad, por así decirlo, a los ayuntamientos. Y ahí pues, me uno a la reflexión que ha hecho el anterior alcalde de Toledo, de acuerdo con el cual, pues al final la propia financiación municipal tiene mucho que ver con esto, y sobre todo también en el caso del País Vasco. Entendemos que, evidentemente, el gobierno autonómico junto a los gobiernos forales están suficientemente asentados bajo el propio sistema del concepto económico del cual nos hemos dotado, pero en los municipios sí nos vemos un poco como instituciones de tercer rango, porque no acudimos. Esta vez hemos acudido por primera vez al propio Consejo Vasco de Finanzas, donde se decide la financiación de los propios ayuntamientos, pero sí entendemos que tenemos la edad suficiente, que ya somos suficientemente mayores, para poder acudir de otra forma determinante a ese tipo de consejos. Donde, la primera división, ¿no? Sí, en la primera división, donde perfectamente se puede decidir tanto sobre la financiación municipal, sobre el papel de los propios ayuntamientos y en el entramado jurídico, político y institucional del cual nos hemos dotado. Y a partir de ahí, pues, a nivel de EUDEL, pues se está trabajando en esas cuestiones correspondientes a esa mayoría de los propios ayuntamientos, y de cara al propio ayuntamiento en sí, pues a profundizar muy mucho en el concepto de gobernabilidad, donde tiene que primar una absoluta transparencia y relación directa con los ciudadanos, y a su vez, pues antes también se ha comentado, pues definir realmente bien cuál es el papel del alcalde, cuál es el papel del pleno, el papel de la Junta de Gobierno local, el papel de la oposición, también los gobiernos municipales. Ese punto también les parece fundamental, porque la figura del alcalde puede estar más o menos definido, pero sí hay una mezcla, y cuando si vamos a una elección directa al alcalde, pues no tiene ningún sentido, como comentaba antes como Manuel, que sea el propio alcalde quien presida el pleno, porque ya vamos a otro sistema diferente. Por lo tanto, ahí también hay que dilucidar muy mucho pues, con el papel del alcalde, del pleno y también de los grupos de la oposición. Y a partir de ahí, pues estudia un campo realmente amplio de trabajo. Como conclusión final, pues bueno, este sistema actual nos puede valer, pero sí es verdad que si vamos a una mayor representatividad de la propia voluntad de los ciudadanos, sí es verdad que aquella lista que ha resultado ser más votada, sí tiene que tener un plus o alguna prima con un porcentaje mayor o menor para que esa persona que haya encabezado esa lista sea elegida. Me imagino que en la reunión anterior ya quedaría de manifiesto una cosa, ¿no? Que es que esto es de una complejidad extraordinaria. Es decir, un sistema electoral, tocas una pequeña pieza y lo estás tocando todo, y a veces por querer tocarlo todo, pues las piezas no encajan, ¿no? De forma tal que efectivamente, centrándonos en el sistema electoral municipal,
estamos hablando hoy de lo que estamos hablando, pero al mismo tiempo hay que hablar, y entiendo que tú lo vas a considerar así en el trabajo, de la financiación de los ayuntamientos, de las competencias de los ayuntamientos, del reparto de competencias entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, y de lo que para mí es probablemente lo que está más afectado en un debate como el que estamos teniendo hoy, que es el reparto de papeles políticos y en consecuencia de competencias entre dos sujetos que, como habéis dicho en las intervenciones anteriores, están dentro del mismo sujeto. Uno es el alcalde y el otro es la corporación. Y es muy difícil cambiar el actual modelo sin cambiar al mismo tiempo el reparto de papeles entre el alcalde y la corporación. Y cambiar solo la elección, pero no la filosofía de la relación entre el alcalde y la corporación, a mí me parece imposible. Por poner un ejemplo de lo que quiero decir, yendo al corazón de las propuestas que estáis manejando, ¿no? En el modelo que tú planteas como preferido de los que expones ahí, tú tienes un alcalde de elección directa que puede estar en contradicción con la mayoría de su corporación. Es verdad que por la fórmula esa que prefieres de primer reparto en primera vuelta y segundo reparto en segunda vuelta, vas acercando un poquito que la mayoría del alcalde sea la mayoría, pero no aseguras que la mayoría del alcalde sea la mayoría de la corporación. Yo creo que un ayuntamiento con un alcalde de un color y una corporación de otro color es todavía un mayor problema que el que tenemos ahora en los ayuntamientos, lo creo. Y que ya no es una cuestión de inestabilidad, sino de ingobernabilidad, que puede serlo hasta los municipios pequeños. Pero es que la alternativa no es presidencialismo, porque presidencialismo sería si elegimos al alcalde y el alcalde, como está pasando en las grandes ciudades, hace su gobierno. Y con ese gobierno gobierna mayoritariamente al margen de cuál sea la composición de la corporación. Que luego puede ser una cosa para negociar y tal, pero tenéis que acabar dándole al alcalde las competencias del 90%, porque si no, lo va a paralizar la corporación. Y vamos a una fórmula, de eso que nos hemos estudiado, de semipresidencialismo, es decir, de cohabitación a la francesa, en la que el alcalde tiene su gobierno, pero le pueden frenar, igual que decíamos en el caso de Antonio Luis, una mayoría diferente en la corporación, ¿no? Yo no iría a ninguna fórmula en la que el alcalde tenga los actuales poderes, la corporación los actuales poderes, y puedan ser de distinto color político el alcalde que la mayoría de la corporación. Yo creo que no sería una solución buena para los ayuntamientos españoles. Aceptando que hipotéticamente fuese la fórmula a seguir, ¿no? Yo tampoco soy partidario de la doble vuelta. Pero por razones de filosofía electoral, más que de cuestiones propias del municipalismo o de la administración local, ¿no? Yo creo que a este país lo último que le falta ya es que a la complejidad extraordinaria que tiene de su sistema electoral, que es una de las cosas más sofisticadas que hay por el mundo mundial, le añadamos una pieza más. Me parece que andamos sobrados de plazos electorales, recursos electorales. Es decir, es que me parece muy difícil tener un sistema más sofisticado que el que nosotros tenemos, ¿no? Los ingleses dentro de poco los vamos a ver, convocan las elecciones, en 15 días han elegido un primer ministro y aquello no se paraliza. Y nosotros nos tiramos 2 meses, luego más otro para que se constituya la corporación, más luego otro mes y medio para que el Tribunal Constitucional diga que no sé qué. En fin, ya es una locura, ¿no? Y lo de la segunda vuelta, además, en fin, ahora añadiré un argumento puramente coyuntural. Yo solía decir a veces en mis clases que era para un país de ricos.
y me parece que ya hemos construido un Estado lo suficientemente caro como para seguir añadiendo fórmulas sofisticadas de... En fin, todo esto para lo que te valga a ti a la hora de escribir el papel. Y todo esto, fijaros, para resolver dos cosas, ¿no? Creo. Una, el problema del transfugismo, y dos, el que la voluntad electoral mayoritaria se ajuste a la corporación resultante. Yo creo que el sistema de elección de la corporación, con una elección directa o no del alcalde, no va a resolver el problema del transfugismo. Y creo que de hecho la fórmula esta de la doble vuelta, que sigue dejando una mayoría posible diferente, no digo que lo acentúe, pero desde luego no lo alivia. Y sin embargo creo que el transfugismo es uno de los temas esenciales que tenemos que resolver, no solo en el ámbito local, sino en el ámbito de todas las elecciones. Lo que no me podéis pedir esta tarde es que yo diga cómo lo vamos a resolver, porque le he dado muchas vueltas y no encuentro fácil solución. Sé que hay distintas fórmulas, pero tampoco sé muy bien si al resolverlas no agravo otro problema que no es menos serio que el del transfugismo, que es el de la hegemonía absoluta de los aparatos de los partidos en relación con los cargos electos. Entonces, se me ocurren fórmulas muy drásticas para decir que un tránsfuga pasa a ser un desheredado de la fortuna, pero esas mismas fórmulas que se me ocurren para hacer pasar a un tránsfuga a ser un desheredado de la fortuna, lo único que hacen es incrementar otro mal extraordinario, que es la hegemonía absoluta de la dirección de los partidos sobre los cargos electos, ¿no? Con lo cual, pues, admito toda clase... Muy buena, señor. Me alegro mucho de verte. Toda clase de sugerencias, porque yo en esto vivo con una gran perplejidad, que además, para que veáis que mi perplejidad es máxima, llega hasta la doctrina del Tribunal Constitucional, porque a todas estas lo que sostiene el andamiaje actual de esta cuestión es una sentencia probablemente que nunca debió dictar el Tribunal Constitucional, pero que dictó. Bueno, las que dictó, que se lanzó ya muy tempranamente, a inicios de los 80, a establecer una doctrina de la que vivimos y que a lo mejor resulta, plantéatelo, que es bueno incluir en tu libro un capítulo que se llame de la reforma constitucional en materia electoral. Desde el año 1998, que es cuando se firma el pacto de transfugismo, hasta el 2006, que vuelve otra vez a reconstruirse, sin contar los acuerdos de partido, que eso más o menos puede ser un partido que está gobernando con otro y otro partido que está gobernando, eso no lo he contado como transfugismo, sino como acuerdos de partido. Hay contabilizados, por lo menos lo que yo he contabilizado, 340 casos, de los cuales el 58% son del PP y el 42% son del PSOE. Es decir, no ha servido para nada el pacto, absolutamente para nada. O sea, el pacto de transfugismo, cuando alguien puede alcanzar el poder, lo alcanza. De las dos cuestiones que a mi juicio justificarían una reforma del sistema, la del transfugismo yo creo que no la resolvemos, digo, con un cambio de sistema electoral, sino acudiendo a fórmulas específicas para dar un nuevo tratamiento al transfugismo que no sea la de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y en cuanto a la voluntad electoral, primero tengo que empezar a decir una cosa que, dicha además por un diputado del Partido Popular, puede parecer un poco heterodoxa, ¿no? Pero yo no sé si este es argumento suficiente para cambiar el sistema electoral. Porque yo no acabo de saber si la voluntad electoral en un sistema como el que tenemos, que acaba determinando que el Partido Popular pierde un número importante de alcaldías por la coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, si eso quiere decir que estamos traicionando la voluntad de los electores o quiere decir que está traduciendo la voluntad mayoritaria de izquierda de los electores. Entonces, con toda honestidad intelectual os digo, pues tampoco acabo de ver claro que esto sea realmente respetar la voluntad de los electores, decir que el que ha ganado
con el 25, con el 30, con el tal, a otro que saca el 22 y que se alía con otro que saca el 20, pues el que ha ganado es el del 25. Pues, en fin, no sé. Dicho esto, fuera de esta sala, naturalmente diré que es una iniquidad que nos quiten las alcaldías y todo. Bueno, te encuentres en ese momento, dices una cosa a la otra. Pero en fin, sentado que yo sea, o vuelva a ser ortodoxo y diga que no es respetar la voluntad electoral el quitarle al que más ha sacado, yo creo que la fórmula mejor para arreglarlo es la que planteaba Manolo Delgado. Es decir, el que gana las elecciones de forma suficientemente significativa es el que ha ganado las elecciones. Y eso significa que tenga la mitad más uno de los puestos en la corporación. ¿Cuál es suficientemente significativo? Bueno, podemos Eso ya debatir. más del 30. El Partido Popular está barajando en este momento dos cifras. El 40% de los votos y más de 5 de diferencia, o sea, 5 o más de diferencia con la siguiente de las listas. ¿Como condición acumulativa o alternativa? Como condición acumulativa. Acumulativa. Es decir, un partido que ha ganado con el 40% Y 5 de diferencia. y 5 de diferencia tiene la mitad más uno de los escaños. Bueno, es una fórmula razonable. Y con esa Es una fórmula razonable. se solucionarían muchos de los problemas efectivamente planteados. Unos cuantos, Que casi siempre lo que baila es un concejal. por eso. ¿Y eso da para un concejal? Sí, sí. La fórmula que nosotros hemos visto es la fórmula a dos vueltas, no de diferenciar la cuestión electoral general y autonómica de las municipales. Entonces, en las municipales, el modelo que nosotros creemos que es el mejor, que utiliza en parte Francia, es a dos vueltas mayoritario. Es un sistema presidencialista donde el alcalde elige a los concejales, pero eso evita cualquier tipo de... porque puede cesarlo en cualquier momento. Es un sistema presidencialista, pero tienes la estabilidad absoluta de... ¿Tú crees que este país está preparado para decir que el sistema electoral es que el que sea alcalde va a elegir a todos los concejales? Yo es que creo que no. ¿Quién controla al alcalde? El electorado. El electorado no lo controla nadie. El alcalde no lo controla nadie. Bueno, es que eso es pensar en la estabilidad. En estos momentos, la inestabilidad de los ayuntamientos, aparte de toda la cuestión, yo vivo en un pueblo y sé lo que es eso, los pueblos están agobiados y lo único que hacen es cargar al ciudadano de impuestos. Esto es lo que la basura sube el 100%, esa es la cuestión. Entonces, claro, eso yo no veo otra fórmula más que tener un alcalde que... El sistema presidencialista, como bien sabes, está basado en que hay un ejecutivo, pero después hay un legislativo distinto del ejecutivo. Pero en el ayuntamiento... Que controla además, y muy intensamente, mucho más incluso que el régimen parlamentario. Porque precisamente la situación de que no hay una mayoría similar es la que permite llevar el control. O sea, claro, es que a mí eso me parece bien siempre que además haya una elección de concejales, que puede ser en la misma lista o en otras listas, como dices tú, porque alguien tiene que controlar. Y estamos pensando sobre todo en los grandes municipios, que yo creo que es un poco la gran diferencia. Los más pequeños quizá a lo mejor es otro a mí me cuesta más entenderlo porque no conozco la vida municipal, ¿verdad? Pero yo me permitiría añadir una cosa a lo que planteaba Iñaki. Yo creo que, fíjate, la gran diferencia que se produce en cuanto a los pactos que decimos, la voluntad del elector y demás, es que fuerzas, si tú estableces un sistema de elección directa del alcalde, estás forzando a que los pactos se hagan antes y no después. Esa es la sensación que el electorado muchas veces, por lo que el electorado muchas veces entiende que le están engañando. Porque si tú primas la lista más votada, si le primas de alguna manera a la lista más votada, de una manera que tenga una prima que le permita obtener la mayoría absoluta a partir de un determinado porcentaje o diferencia y demás, vas a hacer que, por la cuenta que les traen, los partidos van a intentar llevar lista. Es decir, lo que en lugar de hacerlo en la segunda vuelta, lo vas a intentar hacer en la primera. Vas a intentar buscar que en la primera vuelta pues haya pactos, pero pactos claros, que el electorado sepa que estos dos van a pactar porque por eso quieren obtener. Pero eso es la fórmula de la coalición que decía vinculada. Pero seamos No, vinculada no, simplemente pacto. Yo creo que eso es un problema absolutamente falto de realidad. O sea, esa vinculación lo único que hace es convertir en expreso algo que es obvio,
Y solamente cuando se cabrea Izquierda Unida con Rejón en Andalucía, ¡pum!, de pronto el PP se encuentra con toda la alcaldía de las capitales, pero eso es una cosa que ha pasado una vez, ¿no? No se repite, ¿no? Porque no es normal, vamos, o sea, Yo escribí hace poco un papel que se llama Partidos Políticos y Democracia en España. Así no podemos seguir. Y la segunda parte de este papel, se te olvidan los partidos políticos. no, la primera se refiere a los partidos políticos y hablo de la absoluta falta de democracia interna que en ellos existe y del caudillismo, cesarismo, tiranía, servidumbres, irresponsabilidad, etcétera, etcétera, también con el correlato de que luego toda la culpa se le echa, como le echan ahora a Rajoy, de todo lo que pasa en Valencia, en la Caja Madrid y en el último municipio de la... Bueno, pero la segunda parte de este papel, que está publicado en ese libro gordo, no, en ese libro rojo que veis ahí, que se llama España, final de una época, pues es un análisis del sistema electoral español, del sistema electoral parlamentario, autonómico o nacional. Y la verdad es que pues de ahí se deduciría una enmienda a la totalidad, no solamente de esta ponencia de hoy, sino también de la ponencia del día anterior. Porque tanto una como otra, y lo que estoy aquí oyendo, pues está montado sobre la base de las listas cerradas y bloqueadas, la personificación del partido, que se convierte en una especie de icono venerable, deidad suma de todos los bienes, y de la necesidad de que el partido sea el que decida, apruebe, pacte, no pacte, ofrezca, y yo me pregunto, oiga, ¿y dónde están los candidatos? Yo creo que el fenómeno electoral es un fenómeno de representación. Y la representación en derecho y en política es una representación de persona a persona, no de persona a magma ectoplástico desconocido, que es un partido. La última vez o la penúltima que hubo elecciones en Madrid, yo le pregunté a 3 directores de prensa, de periódicos de la ciudad, ¿quién es el número 3 del PP? Nadie lo sabía. ¿O quién es el número 4 del PSOE? ¿O 3 del PSOE? No lo sabía ninguno.